En este ejemplo, queremos determinar la longitud de este lado aquí etiquetado X de la información dada. Este ángulo es de 32 grados, este ángulo es de 26 grados, y la longitud de este segmento aquí es de 1.250 pies. Esta es realmente una pregunta desafiante justa. Debemos avisar inmediatamente que hay realmente dos triángulos correctos aquí. Hay este aquí y este triángulo más grande aquí. Y una de las partes más desafiadoras sobre este problema es que mirando el triángulo más derecho sabemos la medida de este ángulo, pero no sabemos la longitud de cualquiera de los lados. Así que dejemos que la longitud de este lado sea igual a toda la longitud de este lado del triángulo derecho más grande sería y más 1250 pies, y ahora estableceremos dos ecuaciones de disparo con X e Y. Y luego tendremos que resolverlos como un sistema de ecuaciones. Si miramos este triángulo derecho más pequeño, X es el lado opuesto E, y es el lado adjunto al ángulo dado. Entonces podemos decir que tangente 32 grados es igual a X dividido por Y. Si queremos podríamos cruzar multiplicar. Y diga que X es igual a Y X tangente 32 grados. Ahora vamos a ver el triángulo más grande a la derecha. El tangente de 26 grados sería igual a la relación del lado opuesto que se divide X por la longitud de este lado de adyacente es más largo que es, y más 1250 y de nuevo, vamos adelante. Y cruz multiplicar. Así que tenemos X igual tangente 26 grados X y más 1250. Ahora aviso que ambas de estas ecuaciones involucran X e Y, pero también están resueltas para X, así que si son iguales a X podemos configurar, y X tangente 32 grados iguales a tangente 26 grados X la cantidad, y más 1250, solucionar para Y, y luego realizar sustitución atrás para solucionar para X, así que nuestra ecuación será, y X tangente 32 grados, igual a tangente 26 grados X la cantidad y más 1250. Vamos adelante y obtenemos una aproximación para tangentes 32 grados y tangentes 26 grados. Tenemos aproximadamente 6249. Y aproximadamente 4877. Así que si realizamos esta sustitución, tendremos 6249 igual a 4877x la cantidad y más 1250. Ahora, aunque tenemos algunos decimales aquí, aviso, esta ecuación solo contiene una variable. Así que ahora vamos a seguir adelante y distribuir y resolver por ti. Punto 4877 por 1250 y 609.625. Ahora vamos a continuar y restar 4877 y en ambos lados. Esto sale a 1372 igual a 609.625. Y ahora dividiremos ambos lados por 1372. Entonces, es aproximadamente igual a este cociente 609.625. Dividido por 1372. Es aproximadamente 4443,3. Pero recuerda, nuestro objetivo es determinar X, pero podemos usar esta ecuación aquí ahora que tenemos que determinar X. X será aproximadamente igual a 4443.3 X tangente
32 grados. Así que si rodamos al pie más cercano x es aproximadamente 2776 pies.